más o menos así. ¿Listo? Bueno, démosle 2 minuticos, mentiras, 1 minutico, yo voy por un café y ya vuelvo. Bueno, jóvenes, comencemos. ¿Las tareas es solo entregar el archivo? No, Giancarlo, las tareas es realizar los ejercicios. Los Google Colabs, que son clase 03, es solo entregar el archivo. Pero las de los viernes sí es realizar las tareas y los ejercicios. La calificación es solo para el beneficio del aprendizaje. Recuerden que no es evaluativo, si no lo entregan, igual no hay ningún problema. Esto solamente es compartir el conocimiento. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el contenido de la sesión número 3, vamos a ver lo que son operadores y vamos a ver todo lo que tiene que ver como los Python Collections, o más que ver como arrays, o en el lenguaje común de la programación criolla, en español se llama vectores. Las Python Collections están compuestas por listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Son varios tipos de características que vamos a ver cada uno de ellos cómo funciona. En este caso, esta es el curso está basado en estos contenidos y vamos a empezar por los operadores. ¿Qué son los operadores? Son esas características o esos símbolos que se utilizan sobre las variables y sobre valores para establecer relaciones o aplicaciones o características sobre ellos. Nosotros tenemos en este primer ejemplo que tenemos una variable A que es igual a 1, una variable B que es igual a 2 y tenemos C que es la suma de dos variables. Ese componente suma es un operador aritmético, es decir, me va a sumar el valor de A que es 1 más el valor que B, 1 más 2 es 3 y va a imprimir ese valor C. Python divide los operadores en los siguientes grupos. Primero, los operadores aritméticos, todo lo que tenga que ver con operaciones matemáticas. Los operadores de asignación, los operadores de comparación, los operadores lógicos, los operadores de identidad y los operadores de membresía o de presencia. Esto es algo muy, muy revolucionario para Python y es muy, pero muy chévere que vamos a ver más adelante. Los operadores aritméticos se utilizan con valores numéricos. También se pueden utilizar sobre otros tipos de valores, pero es relativamente sobre operadores y sobre variables o números específicamente sobre ellos. Para realizar las operaciones más comunes se utilizan de la siguiente manera. Tenemos adición, sustracción, multiplicación, división, módulo, que el módulo lo vimos en la clase pasada. Recuerden que el módulo es el residuo, ese valor sobrante de la división. La potenciación es elevar un valor a una potencia b y la división entera. Que la división entera es simplemente me va a traer el valor de la división sin decimales cuando estos existen. Vamos a ejecutar este código, por favor. Tenemos x igual a 6.66, es un valor tipo float. Tenemos y igual a 7.77, es un valor tipo flotante. ¿Listo? Entonces nosotros ya sabemos que son variables tipo flotantes. Una variable tipo flotante es aquella variable que contiene valores con decimales. ¿Listo? O lo que se les conoce en otros entornos de programación como variables dobles. Esas variables dobles es porque tienen doble asignación de espacio. Un espacio para una parte entera y un espacio para una parte decimal. Vamos a imprimir la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, la potenciación y la división entera. ¿Qué vamos a agregarle? Vamos a agregarle unos identificadores, en este caso yo voy a agregar los cualificadores, en este caso voy a poner un pipe, a mí me gustan mucho los pipes, y voy a poner acá suma. Si quieren van conmigo, voy a poner texto, un pipe,
y voy a poner resta, coma, vamos a poner un pipe y voy a poner multiplicación, coma, vamos a poner división, módulo, potenciación y miren la gran diferencia. Yo tengo unos valores específicos, todo lo que queramos. Ahora me va a mostrar unos valores con su respectivo clasificador o con su respectivo valor en este caso. En este caso tenemos la suma, resta, multiplicación, división, módulo, potenciación y división entera. Cada uno de estos componentes va a estar denotado por sus características. Su característica lo denota su tipo. Entonces yo le digo, escríbame el type de las variables A y B. En este caso, type no recibe. Y type, no, aquí es X. Aquí es type de Y. Y cierro nuevamente paréntesis. Vas a ver que el tipo son flotantes. Pero si yo asigno estos datos a una variable, es decir, si yo cambio el print por un valor, en este caso voy a cambiar la suma, en este caso por A, imprimo A y le digo, venga, ¿cuál es el tipo de A? ¿Cuál tipo cree que va a ser A? Digan en el chat si les da pena hablar. No escuché nada. Float, listo. Vamos a ver si es float. Efectivamente es float, porque estamos sumando dos variables de la misma clase. Por lo tanto, el resultado es la misma clase, ¿cierto? Vamos a engallar este cuento. Yo tengo I es igual a 1 y J es igual a 2. Yo tengo que en este caso K es igual a I, perdón, sí, a I más J. ¿De qué tipo sería en este caso K? De tipo entero. Entero, profe. Exacto. Entonces, mire que la clase es entera y la clase es flotante. ¿Qué quiere decir? Que las operaciones aritméticas de suma y de resta, porque lo podemos hacer también con resta, ¿qué pasaría con esas aplicaciones de suma y resta? Conserva la mayor clase de sus variables. Vamos a intercambiarlas. Vamos a cambiar a Y y vamos a intercambiar a I. ¿Cuál creen que sería el resultado? Float. Float. Muy bien, float. ¿Por qué? Porque él conserva la mayor clase de las variables involucradas. Listo. Si usted tiene una variable entera y una variable flotante, él hace la conversión a las dos variables flotantes porque él se pasa a la caja más grande. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos el ejercicio de caja pequeña a caja grande? Sí, profe. Bueno, listo. Sí, señor. Ok. Sí, profe. En este caso, él hace una conversión implícita. Perdón, una conversión. Sí, hace una conversión implícita del menor al mayor. ¿Cuál es el menor al mayor? El menor es la clase entera, que tiene menos características que la clase flotante, que tiene más espacio. Vamos a ver qué pasa cuando yo hago multiplicación y división. ¿Qué creen que debería pasar? Lo mismo, profe, asumir de la clase No sería lo mismo. grande. Se Debería mantiene ser la clase. Pero si yo multiplico dos enteros, el resultado será un entero. No, es Sí, flotante. señor. Ah, sí, no. Si los multiplica, sí, pero Es si los entero. divide, no. No, si los divide, no.
El producto de dos enteros da otro entero. Si se multiplican, correcto, si se multiplican, sí. Pero si se divide, puede que no. Digamos que Tendría Z que ser flotante. Vamos a ver. Tenemos W, V y Z. W y V son iguales, cambiémoslas. Vamos acá a 20. Vamos a ver de qué tipo son. Un print, un type, W, V. Eso daría entero. Exacto, daría entero, muy bien. Pero, comentemos este. Tenemos clase entera y clase entera, listo. W y V son enteros. Pero ¿qué tal Ahora. si los números son impar, uno de los números es impar? No hay problema. El resultado sería siendo No, si es el número cualquier entero. multiplicación entre enteros, el resultado es un entero. No, Es la sí, división bueno, que... la división sí. Exacto. Entonces vamos a ver Z. Vamos a imprimir Z y el tipo de Z. ¿Qué creen que es el resultado? Entero, profe. Entero. Muy bien, entero. Vamos a sobrepasar el límite de los enteros. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos cuál era el límite de los enteros? Sí, profe. ¿Cuántos dígitos eran? 15. Ok. Vamos a multiplicar dos números cuyo resultado sea un número de más de 15 dígitos. Si yo digo, en este caso, venga, cojamos un número de 20 dígitos. Y digamos que print 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dividido 2. ¿Cuánto da eso? 1e a la 20, ¿cierto? Exponencial. Exacto. Entonces vamos a dividir o a potenciar un número de tal manera que nos lleve a superar los 15 dígitos. Podemos decir en este caso que I es igual a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y J es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La multiplicación me debe dar un número de mayor de 15 cifras. Ahora, si yo le digo que K es igual a I por J, vamos a imprimir K. ¿Cuánto debe dar K? Daría que un flotante, profe. Mire ese número todo lindo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Cierto? Vamos a ver el tipo de K. ¿Qué tipo creen que sea K? Pues ahí parece fuera entero todavía. Todavía parece entero, ¿cierto? ¿O es entero? Debe de ser entero. Profe, Vamos pero a en el ver. caso de la división, ¿cómo daría? En la división, sí es automáticamente Y ahí sí no se flotante. puede garantizar que sea entero o que sea flotante. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en la clase pasada? Mire que le estoy agregando muchos ceros y muchos nueves. Sigue siendo entero. ¿Se acuerdan lo que yo les dije en la clase pasada? Que Python, una de las ventajas y desventajas es que él va asignando memoria a medida que el equipo la va necesitando. Sí. Ah, bueno. Sí, profe. Vamos a mirar con la división. ¿Ustedes qué creen que pasa con la división? Pues ahí daría flotante, diría yo. Automáticamente se vuelve flotante. Vamos a dividir dos números cuyo resultado sea un resultado entero. Vamos a dividir 100 entre 10. ¿Qué creen que número recibe? Daría 10. Miren que sigue siendo flotante. Pero el número 10 es entero. Por lo tanto, la división me entrega números flotantes y la multiplicación me entrega números enteros siempre y cuando la multiplicación sea entre enteros. Vamos a multiplicar flotantes. Pero 10.0 ahí podríamos y decir 10, 100.0. Ofe, pero da 10.0 porque da el residuo, ¿cierto? Porque yo le pongo que es flotante automáticamente. Ah, ya. es que por Poner eso el lo, punto lo- cero por es eso lo decirle hacemos a Python, flotante. venga, esta vuelta es flotante, considérelo flotante. Si yo tengo uno flotante y uno entero,
siempre se me va para la bolsa más grande. ¿Listo? Incluso con la división. ¿Listo? Pero ahorita, por ejemplo, que teníamos los dos enteros, el 100 y el 10, quedan todos dos enteros. El resultado lo mostraba flotante porque el Python le coloca por ese punto. O sea, yo creo que da flotante porque en general, es decir, tiene la alternativa de dar flotante si uno de ellos es flotante, entonces deja ese 10.0 por si hay alguna que vaya a dar flotante después, entonces mejor la tomas por todas flotantes, pues como resultado. Es por la situación en donde yo hago conversiones implícitas. Una conversión implícita es cuando yo paso de un saco pequeño a un saco grande, es decir, paso una variable entera a una variable tipo flotante. Esa variable tipo flotante va a contener más datos, va a tener más espacio para asignar datos que una variable entera. Es por eso. Listo. Vamos a mirar qué pasa con la potenciación. Listo. Nosotros tenemos que la potenciación, bueno, vamos a hacer con el módulo. El módulo, ¿qué tipo de datos me debe entregar un módulo? ¿Ustedes qué creen? El módulo entre 100 y 10 debe ser entero. Pero Seguro. Flotante, Nunca he visto un módulo Decimal, float ¿cierto? o decimal. Los módulos son valores enteros, porque es lo que sobra de la división, del último peldaño de la división. Listo. En ese caso, la única manera en que a mí me dé flotante es que yo asigne valores flotantes entre dos valores flotantes. Listo. Por lo menos uno de ellos es flotante, él se va a acomodar al valor flotante de las características de él. Listo. 45 asistentes, me parece súper chévere. Les voy a pedir un favor, en el chat les voy a poner la asistencia para que la diligencia si son tan amables. Muchísimas gracias. de una profe. Bueno, entonces ya sabemos que la bolsa se me acomoda cuando hay uno más grande que la bolsa misma. Es decir, si yo tengo dos bolsas enteras, me van a conservar las dos bolsas enteras. Si yo tengo una bolsa en donde guardo enteros y una bolsa en donde guardo números flotantes y yo hago operaciones sobre ellas, automáticamente los resultados se van a expresar en la bolsa flotante. Listo, siempre se va a acomodar al mayor tamaño porque allí es donde caben más datos y caben más números. Por lo tanto, va a haber menos pérdida de datos en cualquier tipo de momento. Tenemos flotante. Vamos a hacer ejercicios con potenciación. Con potenciación, ¿qué creen que debe dar? ¿Entero? Vamos a quitar esto, vamos a dejar dos enteros. ¿Creen que da entero o flotante? puede dar los dos dependiendo del número que se lee. Entero. Mire que no importa el número, siempre y cuando los componentes sean enteros, la clase va a ser entera. Mire todo ese viajado de ceros. Acuérdese que Python asigna memoria a medida que el computador lo va necesitando. Pero si yo utilizo la división entera, en este caso, me convierte en entero. Listo. Si yo uso, por decir, 10.1 elevado a la 100, eso Igual lo va a dar entero, ¿cierto? igual no va a dar entero. Mírenlo, ahí está. O sea que la división. En la potenciación. Yo pensé que era la división entera. La división entera, Va a dar entero. no, acuérdese La que si división hay entera uno, reajusta todo. siempre que haya uno flotante, él va a dar el resultado en flotante. Ok. Listo. Él siempre se va a acomodar a la bolsa en donde más haya datos. Listo. Si hay un flotante, siempre me va a entregar información en flotante. Bueno, hay unos operadores de asignación, que los operadores de asignación se utilizan para asignar valores a las variables, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que el igual en Python es una operación destructiva. ¿Qué es una operación destructiva? Una operación destructiva es cuando yo asigno el valor de la derecha al valor de la izquierda. ¿Qué pasa en Python y en la mayoría de los lenguajes de programación? Yo le estoy diciendo que este valor llévelo a esta variable. Esa variable va a contener el número 666
y lo va a guardar en una ubicación de memoria. ¿Qué pasa con esas operaciones y con esas ubicaciones de memoria? Que son destructivas. Al ser destructivas, yo tengo que garantizar o la persistencia de datos o la eliminación de los datos. ¿Cómo así que garantizar la existencia o la eliminación de los datos? Si yo estoy acumulando información, es decir, en cada uno de los procesos en los cuales yo estoy trabajando un algoritmo, eso lo vamos a ver en la quinta sesión, que vamos a trabajar sobre ciclos, vamos a ver más a fondo lo que son acumuladores y contadores. En ese caso, yo tengo una asignación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está a la derecha va a reemplazar y destruir lo que está a la izquierda. Miren que yo estoy usando X por acá, todas las que usted quiera. Mírenlas acá, ¿cierto? Miren que se ponen todas azulitas cuando yo medio selecciono una. ¿Qué pasa? Que si yo vuelvo y asigno un dato acá, X igual a 666, este valor previo va a perderse totalmente. Miren que tenemos 6.66 y tenemos 7.77. Este valor 6.66 va a dejar de existir en el momento en que yo utilice un igual con esta variable. Todo lo que está a la izquierda se reemplaza por lo que está a la derecha. ¿Listo? Miren que si yo me paro sobre ella... O sea que la cantidad... Dime. O sea que la cantidad numérica de la anterior variable es reemplazada por la nueva. Se pierde, exacto. Desaparece. Chao, adiós, suerte que te vi, hasta luego, mejor nunca más, chao. Y son operaciones que no se pueden deshacer. Una vez yo le doy play a este botón, le digo ejecutar celda, ya esa variable deja de tener su valor 6.66 por tener 666. Y cada vez que yo me pare sobre esta variable, mire que me va a mostrar el valor sobre el cual ella está en este momento, porque yo tengo operaciones mucho más abajo que van a trabajar sobre X. Mire que todos los valores de X van a ir cambiando a medida que se va ejecutando. Recuerden que los algoritmos, todos, absolutamente todos, son de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Todos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Todos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué los diferencia? La jerarquía de las operaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, en la clase de hoy. Pero hay una jerarquía que me dice a mí qué operaciones realizar primero y qué operaciones realizar antes. Ahora, yo tengo X igual a 666. X más igual... Una pregunta. Hola, dime. La jerarquía en este programa no sería lo mismo que la misma jerarquía que uno utiliza dentro de la matemática normal. Es muy similar, son casi que gemelos, pero hay unas pequeñas diferencias. Porque en la matemática normal no tenemos la división entera. No hay un operador aritmético que denote división entera, ¿cierto? No hay un operador matemático que denote el módulo. Son operadores que son, en este caso, netamente computacionales. Si tú, por ejemplo, que estás en un computador Windows, a los que estén en un computador Windows, ustedes escriben Windows R y escriben calc, abre la calculadora. En la calculadora usted tiene suma, resta, división, multiplicación, todo eso. Si usted se va hacia los tres punticos de la parte superior izquierda y le da programador, sí le trae el módulo. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Con gusto. En ese caso, hay ciertas características, por eso le digo que son como mellizos, no gemelos, sino como mellizos. En ese caso, yo puedo conservar información. ¿Cómo puedo conservar yo información? Utilizando operadores combinados. Los operadores combinados lo que hacen es, venga, conserve la información de la variable, pero súmele un dato. Conserve el valor que está a la izquierda, pero réstele un dato. Conserve el valor que está a la izquierda, pero multiplíquele un dato. Conserve el valor que está a la izquierda, pero divídalo por algo. Conserve el valor que está a la izquierda, pero sáquele el módulo con referencia a otro. Conserve el valor que está a la izquierda, pero divídalo enteramente por otro valor. Y conserve el valor que está a la izquierda, pero elévelo a la potencia a la cual está. Le hago una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre
tener un igual, por ejemplo, x igual a 663 y x el doble igual a 666, pues, o sea, Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando es doble igual, es un operador relacional. Quiere decir que si esos dos valores son exactamente iguales, pero eso lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver más adelante. ok, o sea que uno es de asignación Y de los una dobles variable y son la de otra es de comparación. relacional. Ok. Por ejemplo, si x igual a 5, y igual a 5, y comparamos x doble igual a y, me va a dar verdadero, porque ambas tienen el valor numérico 5 dentro de su locación de memoria. Lo vamos a ver más adelante, pero está en la clase de hoy, ¿listo? Bueno, profe, ahora con respecto a usted dice que él va destruyendo, es decir, cada vez que se va sacando la misma variable, ya el valor que se asignó anteriormente en la variable ya no va a existir, sino el otro. Entonces, en el ejercicio que usted tiene ahí abajo, bueno, ahí tiene que bajarle un poquito para yo mostrarle que tengo una duda ahí. Por ejemplo, ahí, no, en los primeritos, ahí dice 666, no, por favor, más abajo, no, del tema que estamos hablando más abajito, ese ahí, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí sería 669, pero entonces cuando ya está restando x menos 1, ya no coge el 666, sino el 669, ok. Correcto. Acuérdense que es de arriba hacia abajo. Por lo Ok. tanto, en la línea 1 es 666, en la línea 2 es 669, en la línea 3 sigue siendo 669, en la línea 4 sigue siendo, en este caso cambia, y le suma 3 unidades, es decir, 702, imprime 702, imprime 700, imprime 669, y así de arriba hacia abajo va modificando el valor de X. ¿Listo? En este caso, miren que yo, para conservar la información de X, le digo X más 3. Y es lo mismo que utilizar X más igual 3. X menos 3 es lo mismo que menos igual 3. X por 3, asterisco igual 3. Entonces, mire que con dos pequeñas combinaciones me ahorro todos estos dos símbolos. O sea, cambio 2 por 1, cambio 2 por 1, cambio 2 por 1 y cambio 2 por 1. Pero esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos realizando ejercicios. A día de hoy, a día de cómo vamos, no tiene mucha relevancia que no hemos hecho ejercicios. Vamos a hacer ejercicios. En este caso, si yo le doy ejecutar, vamos a ver paso a paso cómo funciona esta situación. Esto es una cosa muy larga. Vamos a tratar de reducirla. Tengo 666, le sumo 3 y lo imprimo. Entonces aquí está, 669. Tengo X más 3. Entonces, el valor que estaba en esta línea se me incrementa en 3 unidades. Después le resto una, después le resto una y vamos a ir visualizando que mi variable va cambiando a medida que voy ejecutando el algoritmo. Hasta llegar a la última versión en donde yo asigno 666, bueno, aquí está redundante, y lo elevo a la 3. Pero no lo imprimo. Si yo lo imprimo, ahí sí me debe mostrar el valor al final, que es el último resultado de la variable. Míralo acá, 295.0496. Si yo le quito esto y le doy a ejecutar, miren que si yo me paro sobre la variable X, debe mostrar ese número 2 largo que estamos detallando ahorita. Ya me va a hacer quedar mal, ahorita lo estaba mostrando. Vale, ahí está. 295.408.296. El último número que imprime es 666, pero la operación que yo realizo es X igual a X elevado a la 3. Si yo imprimo X, me va a dar ese valor, el resultado que estábamos visualizando acá, que es este de acá. 295.408.296. Profe, eso se parece mucho a la programación funcional. Pues sí, la mayoría de los lenguajes vienen con como con ese programa heredado. Esa es la ventaja. Los operadores de comparación o relacionales, como se conocen en el argot computacional.
Siempre que yo utilice un operador relacional, su respuesta va a ser falso o verdadero. Siempre, siempre, para siempre, siempre. Cuando yo utilice doble igual, no igual, que es admiración y igual, mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual, su resultado va a ser una variable booleana. ¿Qué quiere decir que una variable booleana? Quiere decir falso o verdadero. Solamente esa condición. Si yo recibo falso o verdadero, yo puedo interpretar que un número es mayor que otro, un número no es igual a otro, un número es igual a otro, o que existen ciertos criterios de relación entre las variables. Por eso se llaman operadores de comparación o relacionales. ¿Listo? Algunos ejemplos. X igual a 1, Y igual a 2. X es igual a Y. Falso. Falso. X es diferente de Y. Verdadero. Verdadero. True. X es mayor que Y. Falso. X Falso. es menor que Y. Verdadero. Sí, es verdadero. ¿Verdad? X es mayor o igual que Y. Falso. 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 X es menor o igual que Y. Falso. Verdadero. 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 Menor Es igual. menor o igual. O sea que puedo estar ahí mismo o antes. ¿Ve la vista? Falso. Pero mire que el último es verdadero, profe, porque es que menor o igual, pero es que él no es igual. Pero es menor. Ah, Son sí, dos sí, 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 condiciones sí, sí, de claro. Claro, o igual, sí, sí, sí. Listo, menor o igual. Ahí ¿El lo valor digo. es Alguno de los dos. mínimo o es anterior? Listo. Siempre me va a dar una respuesta booleana. Listo, siempre. Para siempre, siempre. ¿Cuáles son los operadores lógicos de Python? Son los operadores que me permiten combinar operadores relacionales o respuestas relacionales o incluso valores booleanos. ¿Qué quiere decir? Esto se utiliza mucho cuando yo necesito una clasificación más exacta de los datos. Cuando yo estoy buscando una clasificación adicional a la que yo estoy relacionando, es decir, yo necesito una característica específica de un grupo de datos, pero necesito otra u otra o muchas características adicionales de un grupo de datos. ¿Qué es lo más fácil que yo puedo determinar? Por ejemplo, tengo una variable de peso y una variable de altura, que es el ejercicio que yo siempre hago y es el más fácil de entender. Si yo tengo una variable de peso y una variable de altura para 10 personas y yo necesito todos los que estén o todos los que sean mayores de 1,80 y que tengan por encima de 100 kilogramos para poder identificar a aquellos que tengan un poco de sobrepeso, yo estoy utilizando operadores lógicos. Yo estoy diciendo, necesito las personas X que sean mayores que 180 centímetros y las personas que tengan peso mayor a 100 kilogramos. Con esas dos combinaciones, yo estoy diciendo que estoy haciendo un criterio de eliminación o de selección sobre los valores. En ese caso, con el operador AND, es incluyente. ¿Cómo así que es incluyente? Cuando las dos condiciones sean verdaderas, me va a denotar un valor verdadero. De lo contrario, me va a denotar un valor falso. Es decir, se deben cumplir las condiciones que yo especifique, siempre, todas. Con el combinador OR se puede cumplir cualquiera de ellas. Y si se cumple al menos una, entonces él ejecuta. Y la negación me cambia el sentido de una respuesta. Vamos a verlo aquí claramente. Yo lo voy a separar por celdas. Código y código. Vamos a tener el primero. Entonces, ¿cuánto es que vale X? 1. ¿Cuánto es que vale Y? 2. Listo. Vamos a actualizar las variables acá, por si alguna cosa. Vamos a decir que X es igual a 4 y en este caso solamente estamos utilizando 4. Listo. Si yo le doy play, me dice, venga, 4 es menor que 5. Verdadero. Verdadero. Vamos, verdadero. 4 es menor que 10.
Verdadero. Y verdadero, con verdadero me da verdadero, que vamos a mirar esta tabla. Entonces yo necesito el AND, ay, le di doble clic, lo siento. Yo necesito el AND, que es este de acá. Y yo tengo verdadero y verdadero, entonces me voy para esta fila. Tan y el AND, entonces esta de acá. Cuando sea verdadero y verdadero, la respuesta es verdadero. Entonces vengo aquí, identifico x menor que 5, verdadero, x menor que 10, verdadero. La respuesta debe ser verdadero. Ahora, ¿x es menor que 5? Sí. ¿O x es menor que 4? No. No. X es igual a 4. Pero igual es verdadero el resultado. Exacto. Igual es verdadero porque una de las dos cumple. Entonces yo tengo acá, vamos a detallar esto de tal manera que lo podamos digerir de manera más fácil. Yo tengo print x menor que 5 y print, pues que print otra vez, porque tan avispado yo, y x menor que 10. Y vamos a poner este print abajo para que miremos cómo es la situación. Entonces, true, y true me da, en este caso, true. Pero yo voy a poner acá que es AND. Tal vez está. True and true me da verdadero. Vamos a hacer en este caso. Entonces vamos a imprimir, voy a copiar este mismo. En este caso, x menor que 5 o x menor que 4. Listo. Y aquí es OR. Y voy a poner esto aquí abajo. Vamos, me queda bueno. Verdadero o falso, entonces me vengo para la tabla, estoy en el OR, estoy en esta fila, en esta de acá. Listo. Verdadero o falso, me da verdadero. Miren que cuando hay al menos un verdadero, en el OR va a ser verdadero, porque cualquiera, estoy dándole doble clic a eso seguido, cualquier operador que tenga verdadero me responde verdadero. La única manera que me responde falso es cuando ambas sentencias son falsas. Vamos a identificar cuando ambas son falsas. X es menor que 5, tenemos que subir el número. Vamos a definir que X vale 5. Yo pongo aquí un espacio para que sea más lindo. Corro la celda anterior, corro la celda actual, me dice falso o falso. En este caso es falso. No tengo ningún inconveniente. Yo voy a imprimir la negación del resultado anterior. Me va a dar falso. Quedaría verdadero. Y lo voy a cambiar. Listo. Para ejemplos del curso lo voy a cambiar. Okay. Esto me tiene que dar, voy a quitar esto. Recuerden, esto me tiene que dar falso. Si yo utilizo not, le estoy negando su valor. Not solo sirve para operadores lógicos. Si yo le cambio el valor, me lo cambia por verdadero. Estoy cambiándole el resultado. Listo. Ahora, mi tabla de operadores lógicos va a ser la siguiente. Hay un chiste muy divertido con el operador O. No sé si lo conozcan. El OR es el O, el AND es el I y el NOT es no. En español sería I, O y no. Cuando usted utiliza O y a usted le preguntan, se abre un ascensor. Hay un ingeniero de sistemas adentro o un tecnólogo en desarrollo de software de la IU digital ahí metido en el ascensor y le preguntan, joven, ¿este ascensor sube o baja? Usted responde, verdadero. Chiste tan malo, pero a mí me divierte demasiado. Pasando con el chiste maluco, vamos a ver los operadores de identidad. Los operadores de identidad se utilizan para comparar objetos, no si son iguales, sino en realidad son el mismo objeto o la misma ubicación de memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago asignaciones, estoy haciendo asignaciones desde memoria y no asignaciones de variables. Entonces, cuando yo utilizo is, retorna verdadero si ambos objetos son el mismo. Is not retorna true cuando ambos objetos no son el mismo. Yo tengo, por ejemplo, aquí una lista. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estos son dos componentes. Digamos que esto es una variable y esta es otra variable. Yo le ejecuto y me dice xy, z igual a x.
Vamos a imprimir X, Y y Z. Listo. Entonces tengo. Miren que son exactamente iguales. ¿Qué pasa? Que cuando yo utilizo X es Z, X es Y y X es igual a Y, hay ciertas características que se empiezan a denotar. En este caso, X es Z, verdadero. ¿Por qué X es Z? Porque ya se dijo que era igual a Z. Exacto, le estoy asignando la misma ubicación de memoria. Mírala, acá está. Z es igual a X, pero Y no es igual a X. Mire que Y no es X, no tiene la misma ubicación de memoria. Pero X sí es igual a Y. Posición por posición son iguales. Entonces miremos la diferencia entre un componente a componente y una ubicación de memoria. Listo. Esto no funciona con otro tipo de variables, solo con listas o con vectores o con diccionarios o con cosas así. Listo. Yo puedo decir también si no son el mismo. En este caso, como pueden visualizar, X no es Z, X no es Y, en este caso sí es verdadero porque no son la misma, pero X y Y son iguales en cuanto a posición. Es decir, puntico por puntico son iguales, pero no direccionan a la misma ubicación de memoria. Los operadores de membresía de Python son aquellos operadores que me dicen si hay algo que está contenido dentro de otra variable. Sirve muchas veces para texto. Los operadores de pertenencia se utilizan para probar si una secuencia se encuentra en un objeto. Con in, yo denoto y retorna verdadero si ese valor se encuentra dentro de una variable. Y not in me dice a mí si ese componente no se encuentra dentro de una variable. Esto es muy utilizado en la ciencia de datos, muchísimo. Yo lo utilizo, pues lo utilizaba el año pasado que trabajaba en Catastro, ya hoy lo estoy utilizando aquí con ustedes. Por ejemplo, cuando yo necesitaba identificar que un municipio estuviera contenido dentro de un texto, yo convierto todo el texto de una resolución, de una ley, de un documento, cualquier cosa que usted tenga, que obtenga desde la web. Usted tiene un texto crudo y usted necesita saber si en ese texto hablan de Medellín. Usted convierte todo el texto a minúsculas, convierte todo el texto a minúsculas de los municipios y hace simplemente un in. Medellín, in, texto, y le retorna verdadero. Entonces quiere decir que en esa resolución, en ese documento, en esa característica, están hablando de Medellín y usted ya tiene mucho trabajo ganado y puede hacer una clasificación de información en un trabajo. Y eso se usa mucho en la ciencia de datos, en los trabajos de analítica, incluso en Machine Learning. Para usted hacer unas regresiones. Hola. En ese mismo ejemplo, si fuera uno a buscar un número, por ejemplo, ya que no es Medellín, sino, por ejemplo, cualquier cosa, tu cédula, un ejemplo, que estén hablando de tu cédula y aplica. Con números no, tienes que convertirlo a texto. Pero tú puedes... Una string, ¿cierto? Con el CTR, exacto. Convierte los números a texto y ahí sí puedes buscar secuencias. Porque como es ubicación punto a punto, lo único que es iterable y relacional son cadenas de texto, como lo vimos en la clase pasada. Las cadenas de texto son iterables, no son conmutables, es decir, no se pueden cambiar entre ellos los valores. Yo tengo la casita de Julián, es muy linda. Yo no puedo poner la casita de primera y el otro al final, como si puedo hacer con los números. En este caso, los valores o los datos son exactamente tal y como están. Yo puedo hacer son operaciones sobre valores específicos. Es decir, a la posición 5, cámbieme la letra por un número. A la posición de la 2 a la 7, cámbieme esas letras por una secuencia de números. Cambio, si yo necesito ubicar una cédula dentro de una secuencia de números, convierto mi cédula a texto, mi secuencia de números a texto, con una STR, como lo vimos en la clase pasada. Yo tengo acá que Y es igual, perdón, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿cierto? Yo digo que Z es igual a STR de Y ya puedo buscar si print, en este caso vamos a buscar una secuencia. Vamos a buscar la secuencia 111. Vamos a ver si 111 in Z. ¿Qué debe salir? Verdadero. Exacto. Listo.
Profe, en ese punto 6 es una doble negación, ¿ok? Por eso es verdadero. No, este not in es que no se encuentra. Por ejemplo, yo tengo Batman y Superman. La Mujer Maravilla está en X, X es Batman y Superman, me dice que no está, o sea que es verdadero que no está. O sea, por eso, no, yo le entiendo. Ah, bueno, sí, sí, ya O sea, como dice, como no se encuentra, o sea, no está, o sea, que es verdad que no está. Exacto, tienes toda la razón. Hay que Profe, empezar a entender estos términos porque mucha de la programación optimizada trabaja en negaciones. Y cuando ustedes van a trabajar en optimización algorítmica, ¿qué es lo más rápido que puede procesar un computador? ¿Alguien sabe? Un booleano no. Exacto, unos y ceros. ¿Y cuál es la respuesta más rápida de cualquier función o cualquier programa, cualquier cosa? Lo mismo, un booleano. Entonces la programación optimizada trabaja solo sobre booleanos y es más fácil negar que afirmar. No, es en serio. Hasta en la vida Cuando real. ustedes, cuando ustedes pasen a la ingeniería, porque es muy probable que salga la ingeniería en la U digital, y es muy probable que ustedes vean una materia que se llama optimización, que es muy probable que yo la dicte, porque yo ya la he dictado, es muchísimo más fácil trabajar con valores, en este caso booleanos, y es muchísimo más rápido negar una característica, porque una de las ventajas de la negación es que usted tiene todo verdadero, y usted encuentra un punto o una interrupción en donde no se cumpla, ya desecha toda la instrucción. Listo. Y al desechar toda la instrucción, usted está omitiendo procesamiento, por lo tanto es más efectiva. Es más fácil encontrar alguna condición errótica y devolver que no funciona, que empezar a evaluar todo y verificar que sí funciona qué cosa y después decir que no. Pero eso es una programación daña cerebros y eso ya es otra cosa. Nosotros estamos aquí en tecnología y vamos a ajustarnos hacia los entornos de programación de tecnología. profe, ahí volviendo al ejemplo que usted colocaba de buscar en un texto, yo puedo meter un párrafo en una variable y buscar eso, una palabra como tal en específico. Sí, claro. Yo hago mucho de eso. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando sobre valores específicos de datos en Catastro, lo que se hacía era buscar componentes en donde se detallaba el uso de ciertas características. Porque la valoración de los inmuebles tiene varios componentes. Entonces, si usted utilizaba una metodología u otra metodología, tenía que especificar que estaba usando esa metodología dentro de un detalle. Entonces, yo buscaba para el observatorio inmobiliario donde había consistencias de datos con varias combinaciones. Entonces, a mí me tocaba, hay muchas cosas, por ejemplo, me tocaba hacer, convertir tildes, o sea, vocales tildadas a vocales. Entonces toca hacer un recorrido por extensión de vocales tildadas a vocales normales, convertirlo, después hacer la inversa y buscar sobre ambas componentes, porque hay veces que la gente, ustedes no han notado que cuando buscan canción en un texto, la escriben sin tilde y les encuentra la palabra con tilde. Sí. Ah, bueno, es eso. Lo que hacen los operadores de búsqueda es eso mismo, tener varias muestras de posibles cambios o migraciones en un entorno y buscar bajo varias condiciones. Es lo mismo. No sé si respondí a la pregunta, pero yo creo que era por ahí, ¿cierto? Ahora sí me está gustando Python. Me alegra. Bueno, la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones va de arriba hacia abajo. Y de arriba es lo más importante a lo menos importante. Cuando están involucrados diferentes operaciones en una misma línea, la jerarquía se denota por esta clasificación. Y cuando tengo de la misma línea, por decir, yo tengo, en este caso, esta arroba es la multiplicación matricial, eso ya es para operadores. Imagino que si es de la misma línea va de izquierda a derecha. Exacto, eso ya ustedes los deben haber visto en lógica proposicional, ¿cierto? En lógica Sí, proposicional, ustedes les dicen, venga, cuando usted tenga dos recetas de la misma marca, vaya de izquierda a derecha. Eso es lo único que usted necesita hacer. Si usted tiene, en este caso, expresiones que están detalladas en paréntesis o listas o diccionarios o conjuntos, esas operaciones se deben hacer primero. Mire que los paréntesis, listas, diccionarios y conjuntos están de primerísimo.
Después, las suscripciones, es decir, está indexado o no indexado, que es este. O sea, yo voy y tomo una posición de un vector. ¿Por qué se hace primero? Porque yo debo tomar esa posición antes de ejecutar toda la línea. Es por eso. Los índices, los argumentos y los atributos de referencia también están en la segunda línea porque yo necesito saber cuál es el valor de esa variable para el momento en el que yo vaya a ejecutar mi línea de comandos o mi línea de operación aritmética o mi línea de operación algorítmica. ¿Cuál es el que le sigue? La potenciación. De ahí tenemos en la misma línea la multiplicación matricial que aplica para matrices, la división entera y el módulo, con la misma jerarquía. Es decir, lo único que los va a diferenciar es que estén de izquierda a derecha. Si están de izquierda a derecha, yo opero el primero que esté a la izquierda. Después sigue suma y resta. Entonces, si tengo suma y resta, voy a aplicar la misma característica, pero en este caso, si la suma está de primero, suma, si la resta está de primero y de izquierda a derecha. Después, los operadores relacionales, incluyendo membresías, venga, este no lo traduje. Ah, qué triste. Bueno, comparaciones, incluyendo membresías y evaluaciones de identidad. En este caso, not in, is not, menor que, menor igual, mayor que, mayor igual, diferente o igual, tienen la misma jerarquía. Es decir, yo voy a operar de izquierda a derecha a medida que van apareciendo. La negación tiene la mayor jerarquía, por eso les decía que es más fácil negar que comparar, porque mire que la negación tiene mayor jerarquía que la operador lógico AND y tiene mayor jerarquía que el operador lógico OR. Cuando ustedes estén viendo lógica proposicional van a ver otras condiciones, el XOR y otras compuertas lógicas que van a ser más detallados este tipo de componentes. Pero programáticamente estas son las más utilizadas. Después le sigue la expresión condicional, es decir, un if y un else, que son operadores condicionales. Esos operadores condicionales me van a responder un operador lógico o un operador relacional. Entonces, mire que es relativamente similar, o sea, es consecuente con este tipo de datos. Y por último, las expresiones de asignación, porque es muy importante tener en cuenta que yo puedo asignar datos después de hacer una operación aritmética o matemática. En ese caso, yo puedo evaluar condiciones y, por último, asignar ese valor. Algunos ejercicios que están acá, con potenciaciones, con sumas, restas, módulos, paréntesis y muchas de las cositas que están acá. Profe, perdón, una preguntita. Dime. En la tabla de jerarquía, pues no sé si en Python se maneje también, por ejemplo, el for y el while, o no sé, pues el para y el mientras. Una de las cosas que tienen el for y el while es que son operadores cíclicos. Ajá. Esos operadores cíclicos están por fuera de esta jerarquía, porque la prioridad del operador cíclico es un contenedor. Usted lo que tiene, cuando usted tiene un operador cíclico, usted tiene un contenedor, y ese contenedor se va a repetir la cantidad de veces que el contenedor se exprese. Y ese contenedor se expresa iterativamente o condicionalmente. Iterativamente es el for y condicionalmente es el while. El while es la... Espérate un segundo, yo le respondo a la compañera y seguimos contigo, ¿listo? El operador condicional, el while, cumple una condición. En ese momento, la condición, mire que tiene esta prioridad. Es un mismo if-else. Entonces, este for está por fuera de esas condiciones porque dentro del for, dentro de ese contenedor, pueden haber alguna de estas y finalizando con if-else. Por eso está por fuera. Y en el ciclo for, lo que estamos haciendo es una iteración. Por lo tanto, está dentro del orden de las listas. Por eso está por fuera y es un contenedor. Ahora sí, el compañero iba a decir algo, qué pena. No, bro, pena yo, pues, por interrumpir. Pero aquí no se tiene en cuenta, por ejemplo, los signos de agrupación, ¿cierto? Porque con signo de agrupación cambiaría un poquito la situación. Sí, claro, paréntesis, míralo, acá está. Ok, listo, sí. Está de primero, el paréntesis tiene la mayor prioridad de todas. Claro. O sea, el paréntesis es prácticamente el papá. O en Antioquia, que es más matriarcal, sería la mamá. Ok, profe. ¿Listo? Profe, y perdón, así pues no esté aquí involucrado en la jerarquía, igual en Python también existe el para y el mientras. Sí, claro, eso era lo que estaba hablando ahorita con
con la expresión que son contenedores. Al ser contenedores tienen muchas de esas expresiones y por lo tanto están por fuera y tienen la prioridad máxima. Porque son, cuando tú estás haciendo un algoritmo y llegas a un ciclo, es como si fuera una casita solo, es como si fuera un algoritmito solo, porque él tiene que hacer su ejecución para poder continuar con la instrucción del algoritmo. Él va de arriba hacia abajo, va haciendo unas comparaciones, datos, lo que tú quieras, y llega a un for o a un while. Él debe cumplir con esa prioridad porque es prioritario en el algoritmo y no hay nada que lo cambie. Él llega ahí y tiene que ejecutarse ese ciclo hasta que se termine. Si tenemos un while, por eso mismo por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tú tienes un while. En el while me dice, termine con 0. La pregunta está iterada a medida que tú lo respondes. Pero si tú no tienes una respuesta o una asignación del usuario y tienes un ciclo cuando no estás clasificando el final, es decir, cuando no tienes una terminación específica, el ciclo se va a quedar ahí por siempre y empieza a consumir memoria y ahí empiezan los errores en programación y mira que la prioridad del algoritmo es ejecutar ese while y no hay nada más que lo detenga. Por eso son conocidos como prioridades en contenedores, porque es ese espacio específico que debe ejecutarse antes de continuar con el algoritmo. Y no hay nada que lo cambie ni que le cambie la prioridad. Es eso y ya. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Hay más ejercicios, por si los quieren visualizar. Por ejemplo, 2 elevado a la 2 mayor que 11 al cuadrado. ¿Cuál es la mayor prioridad? Hay 2 paréntesis. Si vamos de izquierda a derecha, se debería hacer este primero, quedaría entonces, en este caso, daría 2 a la 2. ¿Ah? ¿Cuánto es 2 por 2? 4, profe. 4. Es mayor que 22. a la 2. Entonces, ¿eso cuánto da? Eso da falso. Sería 4, mayor que 22. ¿Eso cuánto da? Un booleano, falso, ¿o qué? Exacto. 4 es mayor que 22, falso. Miren lo que aquí está, falso. ¿Quién quiere hacer este? Yo le voy escribiendo. Les voy a hacer una recomendación. ¿Quién de ustedes conoce Notepad++? Es como un editor, ¿cierto? Es un IDE, profe. No es un IDE, es un editor de texto. Lo que pasa es que es muy poderosito. Y se puede comparar con un IDE, pero no lo es. A mí me gusta mucho. Me gusta más que Vim, me gusta más que Atom, porque cuando yo utilizo Notepad++ es para objetos de revisión. De resto, yo estoy en el IDE. Así que cuando utilizo Notepad++ les voy a mostrar. Yo les comparto. Estoy presentando, dejar de presentar, compartir, presentar ahora, una ventana y Notepad++. En Notepad++, la ventaja es que yo puedo especificar el lenguaje de programación. Entonces yo le digo, venga, yo quiero programar en ¿qué? En ADA, en ASP, yo quiero programar en C#, en C, yo quiero programar en Java, yo quiero programar en Visual Basic, o yo quiero programar en Python. Entonces pongo Python. Y ya mi lenguaje, mi entorno, me va a determinar que son entornos de Python. Si yo escribo aquí, él me va a detallar que yo estoy escribiendo en Python. ¿Sí ven cómo se ve bonito? Y tiene mejores colores, tiene mejor criterio de contraste. Y es muy chévere. A mí me gusta. Entonces, si lo quieren utilizar, bienvenido sea. Si no, utilicen el que ustedes quieran. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Quién lo quiere hacer conmigo? Vamos a hacer este último. Una de las ventajas es que si yo me paro en un paréntesis, él me indica cuál es la secuencia y me la resalta. Miren que hay un salto en el color azul de la línea en la que yo estoy. Si lo logran ver, hay un espacio en blanco y hay un espacio en blanco. Si yo me paro en este, me indica que el cierre de ese paréntesis es este, el cierre de este es este, el cierre de este es este, el cierre de este es al final y el cierre de este es este. Y este tiene este cierre ahí. Entonces yo tengo operadores aritméticos, bueno, esto es un módulo, esto es una potenciación, un operador relacional. ¿Qué deberíamos hacer primero?
como está por paréntesis, toca hacer lo que estén en los paréntesis más internos. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el J, en el primer paréntesis, el que le sigue, el que coge el 49, a esa primera toca ejecutarlo. Pero este Y también tiene doble paréntesis. ¿Por qué no hacemos este primero que está seleccionado? porque está más a la izquierda el otro. Exacto. Súper bien. Y se hace primero el módulo y después la potencia, y luego se multiplican los resultados los dos. Primero es la potencia. Sí. Luego de izquierda a derecha tiene la misma prioridad. Se hace 49 y 26 y después se multiplica por el resultado de la potencia. ¿Cuánto es 2 a la 7? Alguien que tenga una calculadora ahí me ayude. 2 a la 7. 27, 81. 128. 728. Listo. ¿Aquí qué sigue? No, profe, 128. 128, listo, gracias. Qué pena. Escuché 728. ¿Qué sigue? El módulo de ese daría 1. Listo. ¿Qué es para yo Entonces, poder daría 1 por 128 sigue siendo la mayor prioridad. Mire que no hemos detallado, no hemos eliminado el paréntesis. ¿Listo? ¿Cuánto es 1 por 128? 128. Pero vas a regar el café ahí encima de la computadora. Queda 128. Borro este paréntesis. Luego ese paréntesis Luego sigue se hace la potencia. Exacto. 3 a la 4, ¿cuánto es? 81. 81. Listo. ¿Qué sigue? Luego se multiplica, la multiplicación, 81 por 8. Exacto. ¿Cuánto es 81 por 8? 648. ¿De ahí qué sigue? Se suma. Porque todavía tiene dos paréntesis acá. ¿Cierto? Sí, pero se hace primero esa suma, ¿no? Exacto, se hace primero la suma. ¿Cuánto da 648 más 7? 655. Aquí ya cambia la prioridad. Ya este tiene mayor prioridad porque hay dos paréntesis y está en la misma jugada. Es decir, estamos mirando, hay doble paréntesis acá. Este paréntesis debe realizarse primero. Vamos a hacer ese paréntesis. ¿Cuánto da el resultado de ese paréntesis? 30. Y cerramos y eliminamos el paréntesis. Acá se hace primero. Bueno, la división y la multiplicación está en la misma línea, pero como está izquierda a derecha. Se hace primero la multiplicación. Sí. 120. Muy bien. Dividido 4. Esto da 30, ¿cierto? 30. Sí, señor. Listo. Tenemos paréntesis, paréntesis y operador relacional. El paréntesis tiene prioridad sobre el operador relacional y el primero que está a la izquierda es este. ¿Cuánto da? 128 es mayor que el 655. True. No, es falso. Falso. False. Ah, sí, falso. Y el otro es true. Igual. Ahora, falso es mayor que verdadero. Ay, está complicado que. Eso ¿Qué les depende. dio en el ejercicio? Falso. Eso es falso. ¿Qué les dio en el ejercicio? Excelente, profe. O sea, que ese falso ahí, ¿cierto? Ese es falso. Falso nunca será mayor que verdadero. Una verdad nunca puede ganarle, o sea, una mentira nunca le puede ganar a una verdad. Apréndaselo por ahí. Como decir que un número negativo siempre va a ser Profe, mayor si que es al un positivo. revés, true mayor que false. Si es al revés, true mayor que false. ¿En dónde? Pues que no fuera false y true, sino true y false. Ah, ensáyelo. Usted tiene ahí el ejercicio. Compílelo. Les voy a copiar esto por si lo quieren tener aquí en el chat. Listo. Ahí está toda la instrucción completica por si la quieren repasar. Ah, bueno, me copió hasta J655, 3, 4. Me falta este pedazo. Y ahí sí lo termina de copiar. Sí, porque ahí copia hasta cierta cantidad. Sí, son 255 caracteres, si no estoy mal. Listo. Voy a presentar otra vez una ventana, perdón, una pestaña.
y voy a compartir otra vez el Colab. Ahora sí, jóvenes, llegamos a la hora del ejercicio. Les voy a compartir nuevamente, para los que llegaron un poquito tarde, que ya tenemos 45 personas, ahorita habían como 40, si no estoy mal, hay 5 más. Por favor, diligencien la asistencia, que los agradezco mucho. Listo. Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Son conocidos como Python Collections. Quiere decir que son objetivos o objetos iterables o enumerables, es decir, tienen una secuencia lógica, excepto los conjuntos, que tienen unas características específicas. La lista es una colección ordenada y modificable, permite miembros duplicados. La tupla es una colección ordenada e inmutable, es decir, una vez usted define la tupla no la puede cambiar, pero también permite elementos duplicados. El conjunto es una colección que no está ordenada ni indexada y no hay miembros duplicados. Y el diccionario es una colección desordenada y modificable y no hay miembros duplicados. Vamos a ver cada una de ellas y cómo se caracterizan, por qué son muy útiles en este conjunto o en este lenguaje de programación. Cada uno de ellos tiene unas propiedades y cada uno de ellos tiene unas características que puede significar una ventaja en el momento de realizar algún tipo de proceso, subprocesos incluso, y algunas condiciones adicionales. Vamos a empezar por las listas. Las listas son muy conocidas como, en este caso, son similares a lo que pueden ser los vectores o los arrays. ¿Listo? Los arrays, sí. Comienzan en 0. No como en R o como en MATLAB que empiezan en 1. Las listas comienzan en 0. No importa qué haga usted, empiezan en 0. Punto. Al comenzar en 0, yo puedo identificar cada posición, enumerarlas, recorrerlas e incluso cambiarlas o mutarlas. Por ejemplo, en este caso yo tengo Batman, Superman y Wonder Woman. Yo imprimo Batman, Superman y Wonder Woman y está entre corchetes. ¿Listo? Siempre las listas van a estar entre corchetes. Cuando ustedes estén haciendo por allá Machine Learning y sean unos pesos y usted diga, ay caramba, esto es una lista, esto es un diccionario, un conjunto, imprimámoslo. Está entre corchetes, es una lista. Es iterable, mutable y puede cambiar sus datos y puedo acceder a los datos en cualquier posición. ¿Listo? Cuando decimos que una lista está ordenada, significa que tienen un orden definido y ese orden no cambiará, a no ser de que yo agregue nuevos, saque elementos o los ponga al final de la lista. Yo puedo utilizar funciones que pueden modificar el orden de las listas. Funciones. Cambiable, la lista puede cambiar, lo que significa que yo puedo agregar o eliminar. Y permite elementos duplicados. O sea, yo puedo agregar 2 veces Batman, 2 veces Superman, 2 veces lo que yo quiera. En este caso, aquí, yo le digo len, la función len. ¡Ah! ¿Qué pasó? Superhéroes no está definido, pero sí ya estaba definido. Ah, no lo he corrido ya, lo siento. Ahora sí. Yo puedo llamar el largo o el tamaño de una lista. Este tamaño de la lista sí empieza en 1, son números, es numerable. Es decir, si yo tengo 5 elementos, está el elemento 0, 1, 2, 3, 4, pero el largo de la lista es 5 elementos. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Ahora, los ítems de una lista y los tipos de datos. Yo puedo tener cualquier tipo de cosas. Una lista es un costal de loco. Así le digo yo, y eso es un costal de loco. Usted le puede meter lo que quiera. Le cabe enteros, flotantes, booleanos, cadenas, listas, diccionarios, le cabe conjuntos, todo lo que usted quiera le cabe. Usted puede tener una lista dentro de una lista, eso se llama una matriz. Usted puede tener una lista dentro de una lista dentro de una lista, y eso se llama una matriz 3D. Y usted puede tener una lista dentro de una lista, dentro de una lista, dentro de una lista, es una matriz 4D. ¿Para qué se usan las listas 3D? ¿Para qué se usan las listas 4D? Eso ya tiene otros usos computacionales en cuanto a manejo de operadores temporales, y las listas y las matrices son muy utilizadas para recorrer datos y para recorrer información. ¿Qué pasa? Que yo tengo Superman, Batman, Wonder Woman, yo tengo una lista de números, yo tengo una lista de valores booleanos y yo puedo tener una lista con cualquier tipo de dato. No tengo ningún inconveniente. Mire que él me imprime los datos y si yo imprimo el tipo del dato, me dice que es una lista. Él mira el contenedor exterior, más no el contenedor interno. El contenedor interno es un espacio de memoria que contiene una variable.
esa variable no se puede clasificar, no se puede identificar, sino estando dentro de la lista. Yo puedo llamar su posición con un identificador. Yo también puedo usar el constructor para llamar a una lista, y en ese caso yo lo puedo usar con paréntesis. Es la única forma en que yo puedo utilizar paréntesis para definir una lista, y es utilizando el constructor. Recuerden que el constructor es ese método de un objeto que tiene su mismo nombre, ¿cierto? Y que se utiliza para detallar o clasificar toda la operación inicial de un objeto. Cuando usted necesita que un objeto haga ciertas características, siempre, no importa qué clasificaciones tenga, póngalo en el constructor. A diferencia del destructor, que lo único que usted hace es eliminar el objeto. Cuando usted llama al destructor, lo que hace es anular el objeto y cerrar todas las referencias o instancias de ese objeto en una estructura de programación. ¿Listo? Para los que están en primero o segundo semestre, eso lo van a ver en programación orientada a objetos. Para los que están en tercero, cuarto y quinto semestre, los de tercero lo van a ver, los de cuarto semestre ya lo saben y los de quinto ya lo conocen. Pero es eso. Yo llamo el constructor es una herencia, en este caso, ¿cierto? Yo estoy llamando que mi batilista va a heredar las condiciones de la lista y en este caso va a tener Batman, no es Bruce Wayne. Si yo le doy, en este caso, ejecutar, él me va a imprimir mi lista de componentes, mire que están separados por comas, porque son atributos, mire que la lista hereda los componentes como si fueran atributos, y los pone de manera secuencial y los pone entre paréntesis. ¿Listo? ¿Queda claro hasta el momento? ¿Sí, Bien, profe, bien. Sí, profe, bien, bien, muy bien. ¿Cómo podemos acceder a los ítems de una lista? Cuando yo les diga ítems, estamos hablando de componentes o de objetos o de variables que están enlazadas a una lista. ¿Listo? Esa va a ser nuestra terminología a partir de hoy. Los elementos de la lista están indexados y se puede acceder a ellos consultando el número de índice. Recuerde que siempre le doy doble clic. Recuerde que los índices empiezan en 0 y para acceder se utilizan los corchetes que son los que denotan la lista. Entonces, mire, para yo acceder a la lista utilizo corchetes y para yo definir la lista utilizo corchetes. Esa simbología se conserva para su ejecución y para su iteración y para su obtención y asignación de datos. O sea, todo lo que yo quiera hacer con listas, los corchetes son el camino a seguir. Yo defino mi batilista, Batman no es Bruce Wayne, y le digo, imprímame la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Yo tengo Batman es el índice 0, no es el índice 1 y Bruce Wayne es el índice 2. Todo claro. Ahora, el indexado negativo solo funciona sobre una ubicación. ¿Por qué el indexado negativo solo funciona sobre una posición? Porque cuando yo utilizo doble posicionamiento, estoy haciendo slicing, y el slicing cuando es negativo me denota que el -1 no es la última posición, sino la penúltima. El verdadero último es en la posición vacía, como lo vimos en la clase pasada. Ahora, yo necesito que -1, en este caso, se refiere al último elemento, -2 al penúltimo elemento, -3 al transpenúltimo o al antepenúltimo, y así sucesivamente. ¿A ustedes les chocan los gaticos o los dejo? A mí me parecen muy divertidos y muy felices. Voy a poner No, déjenlos, a mí me parecen muy bonitos. A mí me gusta mucho, yo siempre, ya puse los perritos, a mí me parece muy divertido, pues está bacano. Entonces, yo tengo mi batilista, de mi batilista yo voy a traer el índice 2, en este caso, es el -1, listo, háganlo ustedes allá en su algoritmo y quiten este numeral y córranlo. ¿Qué les sale? Voy a acceder al índice -4. Tienen que haber corrido, les recomiendo que hagan esto. Pongan esto en numeral y donde dice entorno de ejecución, ejecutar celdas anteriores a la seleccionada. Control F8. Con eso va a correr todas las celdas de aquí hacia arriba. Por lo tanto, usted ya puede correr estas celdas sin ningún problema. ¿Qué le salió? Leaks index fuera del rango o algo así. Entonces, mire, index error. ¿Qué quiere decir index error? Hay un error de índice. El traceback le denota a usted siempre most recent call last, es decir, él le va a mostrar la última línea en donde estuvo correcta la iteración. Es decir,
Vamos a ir hasta donde alcanzamos. Él llama IPython input y esta es una ubicación de memoria. Esto no es muy bueno buscarlo en internet porque esta es la ubicación de memoria del intérprete. En un módulo, con doble paréntesis, es decir, está llamando un método o una especificación, que en este caso es el print, míralo acá está, y le dice list index out of range. ¿Qué quiere decir esto? El índice de la lista está por fuera del rango. ¿Por qué quiere decir eso? Porque el -4 no existe cuando yo tengo solamente 3 índices negativos. Listo. Vamos a volver a comentar esta línea y vamos a darle play. Ahora sí. Nótese que el... Profe, Hola. profe, una pregunta. En ese error dice que el, traceback, eso significa la línea, porque si yo le doy clic ahí, él me lleva a la línea de error. Sí, claro. O sea, esa es la línea. Acuérdense que Python es un tipado dinámico y es interpretado. Eso quiere decir que él va ejecutando línea por línea hasta que encuentre un error. Si no encuentra errores, el algoritmo corre perfectamente. Si encuentra un error, él utiliza el traceback. ¿Qué es el traceback? Él dice, venga, ¿qué fue lo último que funcionó? Y se va hasta la línea anterior y te trae el error de ahí en adelante. Por eso él te selecciona la línea. Mira que él te hace una selección sobre la línea y te dice cuál fue el error que encontró sobre el intérprete. Él no te dice, como por ejemplo los lenguajes como Java, C#, C++, los lenguajes de tipado estático, que son muy rígidos, te dicen a vos el punto exacto en donde hay un error de compilación. Y te dicen incluso falta una coma, falta un punto y coma, porque son más rígidos. Estos lenguajes pueden ser un poco más rápidos, pero tienen esa debilidad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, si ustedes lo notan, en la parte superior, el icono de Colab está en rojito, ¿cierto? Cuando usted tiene el error. Sí, profe. ¿Eso cómo se corrige entonces? Eso quiere decir que su libro tiene errores de ejecución. Cuando usted corrige los errores y le da play, se pone amarillito automáticamente. ¿Listo? Entonces ya saben cuando el code está rojito y cuando el code está amarillito, ¿qué significa? ¿Cierto? El slicing. Entonces, en la clase 2 utilizamos el slicing sobre archivos texto, en este caso variables tipo texto, aplica exactamente igual. Un string es una lista, exactamente igual. Solo que los strings heredan de la clase string, por lo tanto, son susceptibles a slicing porque son iterables, enumerables. Pero no se llaman desde su posición específicamente por características, sino que se llaman por posiciones y se puede hacer slicing sobre ellos. En este caso yo tengo mi batilista que dice Batman, es, un, personaje creado, entonces ahí, por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger, y es propiedad de DC Comics. Mire que yo tengo mi batilista de tal manera, mi batilista 2, de tal manera que tengo un conjunto de textos. Si yo le digo imprimir toda la lista, batilista, él me va a imprimir toda la lista. Aquí está. Si yo le digo imprimir del índice 2 al 7, él va a imprimir la tercera posición, numéricamente hablando, la segunda posición, algorítmicamente hablando, es decir, la 0, 1, 2, es decir, la tercera posición, pero la segunda en batilista, hasta la 7, que sería la posición número 6. En este caso, 2 al 8, sin incluir el 8. Mucho cuidado. El 8 no se incluye, pero se pone. Si usted quiere ir hasta el 7, pone 8. Si quiere ir hasta el 8, pone 9. Si quiere ir hasta el 10, pone 11. Listo. Este último índice es un límite inferior. Perdón, es un límite superior. ¿Se acuerdan de límites en cálculo? Sí, los rangos abiertos y cerrados. Exacto. Este rango es abierto. Y este rango es cerrado. Inicio cerrado, fin abierto. Muy importante que sepan eso de las listas. Yo imprimo desde la posición, mire que no tengo detalle, es decir, desde el inicio hasta la octava posición, es decir, hasta la posición número 7. Del penúltimo al quinto, en orden regresivo, ustedes ya saben cómo funciona. Del -5 hasta el último, miren que esta batilista va hacia el revés.
Y en este caso yo pregunto si Batman se encuentra en la batilista, por lo tanto me va a decir que es verdadero. Listo. Esto es de cacharrear y de jugar. Jueguen con esto, jueguen con Profe, esto. Hola. ahí también se puede ingresar dentro de la palabra, o sea, ir al subíndice, por ejemplo, 0, que es Batman, y dentro de Batman ingresar, extraer Bat o Man. Sí, claro. Pero llamando a la posición 0. Ajá. Ok. Listo. Ahora, eso es lo que les iba a decir. Vamos a modificar los valores de una lista. Yo le digo, batilista 2, que es esta que acabo de crear acá. Mire que es Batman, es un personaje creado, Le digo, en la posición 0, que es Batman, el hombre murciélago más conocido como Batman en inglés, y yo imprimo mi batilista número 2, mire que él me reemplaza la primera posición, que era Batman, por un texto que yo defino. Listo. Yo quiero modificar el rango de valores de una lista. Para cambiar ese valor de ese rango específico, se define una lista con nuevos valores y se consulta el rango de esos nuevos valores mediante un índice, donde se desea insertar. Vamos a ver el ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, acá superhéroes y seres humanos. Entonces tenemos Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter, Flash, Arrow y Aquaman. Y acá tengo los nombres de sus, por así decirlo, las personas que creemos que son esas superhéroes. Bruce Wayne, Clark Kent, Diana Prince, Hal Jordan, John Jones, Barry Allen, Oliver Queen y Arthur Curry. Si yo imprimo superhéroes y seres humanos, me sale la lista. Eso estamos claros, ¿cierto? Si yo le digo, imprímame la lista desde la segunda posición hasta la cuarta, me sale Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Martian Manhunter. Yo imprimo la posición específica, salen esos datos. Ahora, si yo digo que imprímame del 1 al 5, me va a imprimir estos. Y yo digo que superhéroes de 1 a 5 va a ser Superman y Wonder Woman. Él va a recortar la lista porque en las posiciones 3 y 4 no hay datos. Mire que yo solamente estoy pasando 2 datos para 4 posiciones. Perdón, para 3 posiciones. La tercera posición la va a recortar. ¿Cuál recorta? Del anterior, profe. Sí, del anterior. De la que está. Mire que yo le estoy diciendo de la posición 1 a la 5. 3 y 4, no. Está exactamente igual. Mire que son iguales. Yo imprimo esta y son iguales. Estoy haciendo la misma asignación de memoria, pero mire que ya tienen espacios. Si ven, yo puedo decir que los superhéroes de la posición 1 a la 5 van a ser estas variables. Miren que están separados por coma. Estoy reemplazando los valores de las variables, solo que tienen un espacio. ¿Sí lo logran ver? Es decir, yo puedo asignar valores o rangos de valores siempre y cuando yo anexe la misma cantidad de valores. Es decir, yo imprimo la lista del 1 al 5. Entonces tengo Superman, ¿cierto? Sin espacio. Wonder Woman, sin espacio. Green Lantern, sin espacio. Martian Manhunter, sin espacio. Yo le voy a decir, venga, la lista de superhéroes de la posición 1 a la 5, asígnele estos nuevos valores. ¿Cuáles son esos valores? 1, 2, 3 y 4 posiciones. ¿Cuáles son las posiciones que yo voy a modificar? Voy a modificar las posiciones 1, 2, 3 y 4. Acuérdese que el inferior, el último límite, que es 5, no lo toca. Este no lo toca. Por lo tanto, tengo 4 posiciones que voy a modificar. Esas 4 posiciones que yo voy a modificar, le voy a decir, venga, tiene variables definidas ahí. Cámbiemelas por estos datos. Y si yo pongo aquí 1, 2, 3 y 4, mire la diferencia en las listas que van a tener. Si yo le digo, imprímame todos los superhéroes, mire, Batman, de la posición 1 a la 4, yo las cambié por estos valores. Texto, número y terminan a coma. Entonces yo le puedo decir a las listas, venga, yo quiero cambiar los valores de la lista
por estos valores. Si yo recorto la lista, es decir, voy a asignar 4 variables y solo asigno 2, él recorta la lista. Mira la que aquí está. Yo imprimo. Imprímame del 1 al 5, pero del 1 al 5, imprímame Superman y Wonder Woman. Él me está matando de entrada estos dos valores, el 3 y el 4. Y él me lo recorta y me deja solo Aquaman. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, qué felicidad. Vamos a insertar datos en una lista. Yo para insertar datos en una lista utilizo la función insert. La función insert necesita 2 atributos, el valor posición y el valor valor, valga la redundancia. El valor posición se denota a la posición vectorial del dato y el valor se denota a lo que yo voy a insertar en la lista. Yo tengo superhéroes 2 y seres humanos 2. Listo. Ahora, yo digo, venga, imprímame superhéroes 2. Él me va a imprimir todos estos superhéroes. Yo quiero insertar Shazam en la posición 5. Listo, su posición ha sido insertada. Yo imprimo nuevamente superhéroes. Voy a hacer un salto de línea para diferenciar. Y voy a imprimir seres humanos. Y en los seres humanos, yo no tengo en este caso a Shazam. Lo voy a insertar. Yo puedo tener en este caso, en la posición 5, mire que utilizo la función insert. Le digo, venga, lo voy a insertar en la posición 5. Y le voy a insertar este nombre. William Joseph Billy Batson. Mire que yo le pongo este carácter especial porque yo voy a utilizar comillas cuando estoy hablando de Billy. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que había unos caracteres especiales que me permitían escribir comillas dentro de comillas. Son este carácter especial. Me permite escribir comillas dentro de comillas. Entonces miren el resultado. Yo tengo Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Manhunter, Martian Manhunter, Flash, aquí en la posición 5. Va a insertar Shazam y mire que lo inserta y desplaza las demás variables. Él crea un huequito y desplaza las otras. Si yo imprimo sus alter egos, en este caso yo tengo John Jones, Barry Allen, aquí no está William Joseph Billy Batson. Mire que aquí cuando yo lo inserto, en la posición 5, sí se encuentra William Joseph Billy, con comillas, Batson. Vale, aquí está. Barry Allen, Oliver Queen y Arthur Curry. Listo. Entonces, la función insert necesita 2 datos, la posición y el valor que voy a insertar. Y me hace un desplazamiento de las que existan. Si yo por casualidad le doy la última posición, no hace desplazamiento. Para agregar un elemento al final de una lista, yo utilizo append. La función append necesita solo el valor adicional. En este caso, solamente le agrego el valor. Nota, la longitud de la lista se incrementará y aquí también está la nota. La longitud de la lista se incrementará. Ahora, yo con la función append tengo las características, en este caso, por ejemplo, me faltó Cyborg, que es Victor Stone. Yo le digo, venga, a superhéroes, hágame un append de Cyborg y a los seres humanos, hágame un append de Victor Stone. Imprimo superhéroes, imprimo seres humanos, hago un salto de línea para diferenciar y después imprímame la posición 9 y la posición 9 de héroes y de superhumanos. En este caso, al final me va a mostrar Cyborg y en este caso me va a mostrar Victor Stone. La posición 9 es Cyborg y la posición 9 de humanos es Victor Stone. Listo. Entonces, con solo la función append, yo puedo detallar la lista y puedo adicionar al final. Nótese que yo con el punto, ¿cierto? Miren que yo para llamar la función append, defino la lista, punto, el método que yo deseo aplicar, en este caso la función. ¿Por qué con un punto? Porque con el punto yo llamo los atributos, los métodos de un objeto. Superhéroes es un objeto. ¿Qué objeto es? Un objeto tipo lista. ¿Hereda de qué? De la lista madre o la lista papá que está en la clase lista. Listo. Por eso yo tengo acceso a todas las características, a todas las características de la clase porque yo hago una herencia, una copia de esa clase. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, profe. O sea que en ese no necesito la posición porque es la última. Siempre es la última. Con append siempre es la última. Claro.
Se va para el fondo del bus. Al favor, allá al fondo y usted cae allá. Listo. Vamos a extender los datos de una lista. Para agregar elementos de otra lista a la lista actual, se utiliza extend. Y el valor en este caso debe ser una lista. O sea, yo quiero poner una lista con otra lista. Yo las voy a, como decir, concatenarlas, por así decirlo. Yo tengo superhéroes A, superhéroes B, seres humanos A y seres humanos B. Y tengo estas listas, ¿cierto? Tengo Batman, Superman, Wonder Woman, ¿cierto? Miren que son dos listas diferentes. Flash, Green Arrow y Aquaman es diferente a Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern y Martian Manhunter. Lo mismo pasa con Bruce Wayne, Clark Kent, Diana Prince, Hal Jordan, John Jones y Barry Allen, Oliver Queen y Arthur Curry. ¿Listo? Yo voy a imprimir estas listas. Aquí me muestra, mire que aquí hay una separación, mire que acá hay una separación. ¿Listo? Esa separación me indica a mí que son dos listas, dos vectores diferentes. Pero si yo le digo, venga, a superhéroes A, que es Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern y Martian Manhunter, extend, o sea, extiéndase con superhéroes B. Y a superhumanos A, extend con superhumanos B. Al final, imprimo la lista A extendida y la lista de seres humanos A extendida. Miren que es una sola lista extendida y una sola lista extendida. Es decir, adiciona como si fuera un append, posición por posición. Profe, pero entonces aquí no la mete dentro de la misma lista, sino que crea como ese array, ¿cierto? Como una matriz. No, se modifica la lista A, 0,1. se extiende. Si yo imprimo la lista B, vamos a imprimir la lista B de ambas, miren que la lista B no se modifica, pero la lista A sí se modifica. Porque yo estoy trabajando sobre la lista A. Mira que yo estoy llamando A extend. ¿Listo? Si yo imprimo la B, miren que la B conserva sus pequeñas definiciones. Flash, Green Lantern, perdón, Green Arrow, Aquaman. Ah, sí, gracias. No había visto este otro código. B continúa. B se queda ahí quietica y se adiciona posición por posición. Mire que ya no hay esos saltos. Mire, por ejemplo, este salto. Este salto ya no existe. Son dos vectores diferentes. Este es un solo vector. Mire que el otro termina en Martian Manhunter y pasa a Flash, Green Arrow y Aquaman. Son de la misma lista. Si yo quiero eliminar un ítem específico, utilizo el método remove y le digo qué valor deseo eliminar. Yo le tengo eliminar lista, los valores del 0 al 10, y yo imprimo la lista eliminar. Listo, está 0, 1, 2, 3, Si yo le digo eliminar, remove, la posición 1, es la posición 1 en este caso. Mire que ya la posición 0 conserva, y la posición 1, en este caso, Pero disculpe, pero no es posición, es el valor, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este ejemplo el valor y la posición... Ah, valor y la posición es la misma. Pero entonces, ¿qué pasa donde se tuviese varios valores iguales? ¿Se eliminan todos los valores que sean iguales? No. Pero elimina posición. Mira que la posición 1 salta y ya la posición 1 es el valor 2. ¿Sí ves acá? Mira que aquí ya si yo le digo print, eliminar lista 1, si yo vuelvo y corro este ejemplo, me saca error, pues, porque obviamente no está remover 1. En este caso, el valor y la posición es el mismo, pero si yo imprimo la posición es 1. Él va y elimina el valor 1 de la lista. Vamos a hacerlo en este caso, por ejemplo, por eso yo había preparado la clase de esta manera para que lo entendiéramos. Mire que el valor 1 está 2 veces, ¿cierto? Está acá, en la posición 1 y en la posición 11. En la posición 12, perdón. Si yo le digo print eliminar lista, mire que la lista ya cambia. Tengo la posición 0, 1, 2, está 10, 11 y en la posición 12 está nuevamente el 1. Si yo le digo eliminar lista, punto remove 1, él me borra la posición 1, pero el valor 1 es el que me lo elimina. Si yo le digo, vuélvame a eliminar el 1, él va y busca otro 1 y me lo elimina. Mire que ya no está ni el 1 ni el 1. Entonces elimina el valor. ¿Listo? Entendido, profe. Exacto. Entonces, cuando yo utilizo remove, elimino el valor. Mire que aquí está la definición.
Para eliminar un elemento específico, se limita el elemento el cual recibe un argumento el cual relaciona al valor específico. Mire que es al valor. Si yo hago esto con letras, es la misma cosa. Yo tengo, por ejemplo, acá, lista letras. Es igual. Aquí vamos a poner, este no es. Tengo A, B, C, E. Listo. Y vamos a imprimir lista letras. Ahí está, A, B, C, D. Yo quiero eliminar C. Entonces yo me voy, me digo, venga, ¿cómo es que yo borro un valor? Entonces, remove.valor. Listo. ¿Cómo lo utiliza el profe? Aquí está. Eliminar lista, punto remove y el valor. Listo. Entonces, vamos a llamar la lista. Lista, letras, tabulador, y me trae la lista. Punto remove, ahí está. Abro paréntesis. Me dice, remove first occurrence of value. O sea, elimina solo la primera ocurrencia del valor. No elimina todas las ocurrencias. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, acá, C. C. Es que la C está pegadita. Y vamos a imprimir la lista. Mire que la C queda automáticamente eliminada. Suerte que te vi. Adiós. Chao. Nunca más vuelvas. Listo. Si yo tengo por casualidad doble C, en este caso, yo tengo doble C, me va a eliminar solo la primera ocurrencia. De izquierda a derecha. Exacto. Mire que me queda la segunda C. Yo necesito remover la segunda C de esta característica. Mire que la debo llamar otra vez. Y ahí sí me borra la C. Y vuelvo y le imprimo. Profe, pero entonces, si quiere eliminarlas todas de un solo tiro, tiene que hacer, por ejemplo, si hay muchas C, tiene que hacer pasar varias veces, llamar varias veces esta función. Ah, ok. Ya el método remove solamente soluciona la primera ocurrencia. Ok, profe. Listo. Eliminar un índice específico. Utilizamos pop. Y ahí sí, con pop, yo le digo, venga, bórreme la posición 0, la posición 1. Mire que es muy diciente. ¿Se acuerda cuando yo les dije al principio que un índice a qué se refería? A la posición numeral del vector. 0, 1, 2, 3, 4. El método anterior eliminaba un valor. En este caso, con pop, yo borro la posición de la lista. Mire que si yo le digo pop 3, él me borra 0, 1, 2, 3. Mire que ya la D no está. ¿Sí notan la diferencia? Sí, señor. Exacto. Una es el valor y otra es la posición. Yo tengo mi lista de números y le digo pop 1, me quita la primera posición de la lista de números en la cual estaba, que es el valor 11. Mire que el valor 11 ya no se encuentra. Si yo deseo eliminar un índice o lista, utilizo la instrucción. Mire que esto ya no es un método, sino la instrucción. Del es una instrucción que se utiliza en Python para borrar cosas. Si se utiliza la instrucción del antecedida de la lista, se eliminan todos los elementos. La longitud de la lista decrementa. Entonces, mire, yo tengo eliminar lista 3, las letras de la A a la F, ¿cierto? Imprimo la lista de la A a la F, súper linda, súper bonita, qué nota, no, esto es hermoso. Del, eliminar lista 3, la posición 2, él me elimina la posición 2, 0, 1, 2, que era la C, queda totalmente eliminada. Pero, si yo le digo del, eliminar lista, mire que no tengo ninguna instrucción ni ninguna condición. Chao lista. Si yo le digo acá, vamos a imprimir. O sea que esta es una palabra reservada, ¿cierto? Exacto, una función. Palabra reservada. Mire que no existe. Eliminar lista, la acabé de ejecutar y ya no existe. Mire, name, eliminar lista 3, no está definido. Es decir, no existe, usted no es nadie, chao, pues la lista, no es nadie, chao, suerte lista que te di. Tú no existes lista. La posición, la memoria. Esa memoria no está lista. libre para ser utilizada. ¿Cómo? No está lista. No existe. Del viene de la palabra delete, de inglés eliminar.
Listo, voy a comentar esto y lo voy a dar play para que me ponga el amarillito bien lindo. Vamos a limpiar una lista. El método clear vacía la lista. La lista permanece, pero no tiene contenido. Es decir, yo tengo 5, 10, 1 millón de elementos. Yo le digo clear, me quedan 0 elementos, pero la lista, la ubicación de memoria continúa. En este caso, eliminar lista 4, yo tengo la letra de la A a la F, imprimo la lista, pero si le digo clear, mire que si yo elimino la lista, imprimo la lista 4, me imprime un array vacío, un vector vacío. Y si le digo len, tiene dimensión 0. Listo. O sea, me conserva la lista, me conserva la ubicación de memoria, pero sin datos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor, sí, claro. Entendido. Sin parámetros ese método. Sin parámetros, exacto. Clear es un método que no necesita parámetros, porque ejecuta sobre un espacio o un objeto. Cuando los métodos no tienen parámetros, se ejecutan sobre todo el objeto. Es una de las grandes diferencias cuando no tiene argumentos. Cuando tiene un argumento, vamos al argumento específico, o el argumento es un cualificador o un clasificador. Es decir, me divide, me compara, o me asigna, o me identifica. Cuando no tiene argumentos, hace referencia a todo el objeto. Claro. Excelente, bro. Aquí estamos aprendiendo más todavía. Eso me encanta muchísimo. Vamos a ordenar las listas. Ustedes ya vieron métodos ordenados, ¿cierto? El método burbuja, el método sort, todo eso. Profe, el compañero está preguntando de que como no tiene parámetro, puede pegar un retornar algo. Las funciones que retornan algo son aquellas en donde se especifica un retorno. Si la función no lo especifica, no hace un retorno. Son funciones void. ¿Se acuerdan de las funciones tipo void? Las funciones void son las funciones que no necesitan un retorno, sino que ejecutan una instrucción. Cuando usted hace una función tipo void y hace las instrucciones en ella, él las aplica sin denotar su ejecución, es decir, es una ejecución tipo void. Las ejecuciones void son aquellas en donde solamente necesitamos un tipo de aplicación y no una operación o retorno. ¿Por qué? Porque es implícita su ejecución. Un ejemplo muy sencillo. Cuando usted abre Excel y usted dice que la celda, selecciona las celdas 25 a la 1 y las pinta de amarillo, eso es una función tipo void. A usted no le muestra un mensaje, a usted no le muestra una característica, no denota una lista, pero mire que usted identifica que hizo un cambio de color. Eso es muy útil cuando usted está haciendo instrucciones que no necesitan de la ayuda del usuario o aquellas que es implícita su ejecución, es decir, que es tan obvio que no necesita denotarse. Perfecto. Profe, disculpa, ahí en el chat escribió que una compañera Eliana dice, y no hay función para reversar, es decir, volver a tener los elementos de la lista que elimine. Lastimosamente, no. Si nosotros vamos aquí más adelante, hay una lista que yo les puse muy linda de todos los métodos que se pueden aplicar a la lista. Mire que está sort, reverse, invierte el orden, elimina, agrega, devuelve el índice del primer elemento con el valor especificado, es decir, me trae un valor, no quiere decir que lo recupere de la muerte, extend, count, copy, clear y append. Mire que no hay métodos para revivir. Eso se hace cuando usted está trabajando con, se me olvidó el nombre, colas. Las colas tienen una característica especial que son... primera en entrar y última en salir. Exacto, son FIFO o LIFO, first in, first out o last in, last out. Pero las colas tienen unas clasificaciones específicas porque él guarda en memoria las acciones que se hacen sobre la cola o sobre la pila. Cuando usted tiene una cola o una pila y necesita perseverar o tener persistencia de información sobre remociones o insertaciones o insertar, sí necesitas una pila o una cola. O una lista ligada. Si usted no necesita identificar
su llegada o salida, usted necesita una lista ligada. En ese caso usted tiene las 3 características. Una lista ligada, si usted necesita saber qué elementos, cuáles se borraron y cuáles no, porque cuando usted tiene una lista ligada, usted simplemente cambia el cabezote, es decir, del 1 pasa al 2, del 2 al 3, del 3 al 6, entonces le queda el 4 y el 5 sin identificar, pero están ahí. En ese tipo de aspectos es la lista ligada, la pila o la cola, las que me tienen persistencia de datos. ¿Por qué? Porque son específicas para eso. Cuando usted está, por ejemplo, en Excel trabajando, agrega un valor, pinta una característica, pone en negrita una celda, cambia esto, se va generando una lista, ¿cierto? Una lista LIFO en donde usted puede o retroceder o adelantarse. No sé si lo han visto. Sí, hay que repasar un poquito más de estructura de datos. Eso son puras estructuras de datos. Bueno, yo les muestro algo súper rapidito ahí que... Vamos a abrir Excel. Yo tengo aquí un Excel súper chévere, súper bacán, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que está teniendo persistencia de información? Yo tengo aquí ingreso 1, ingreso 2, ingreso 3, ingreso 4, lo pinto de amarillo, lo selecciono, lo pinto de rojo, y mire esta lista. Deshacer 3 acciones, 4 acciones, ¿sí la ven? Sí, señor. Eso es una lista. ¿Por qué es LIFO? Porque el último que entra es el primero en salir. Mire, este es el primero en salir. Ahí lo deshace. Pero yo hago una pila FIFO al otro lado. Sigo deshaciendo. Pero aquí, mire que es una lista al revés. Es un first in, first out. ¿Sí ven la diferencia? Claro, claro. Listo. Entonces, mire, ahí yo tengo persistencia de datos, ahí yo tengo listas, ahí yo tengo todo este tipo de datos. Cuando yo necesite ese tipo de características, yo llamo la clase, en ese caso, la clase pila o cola o lista ligada, y él me administra la información de esa manera. Profe, disculpe, yo le hago una pregunta. Nosotros este semestre vamos a ver persistencia de datos y usted toca mucho el tema. Así, en pocas palabras, ¿a qué se refiere con persistencia de datos? Persistencia de datos, hay 2 tipos de... Bueno, hay 2 características que denotan la persistencia de datos. Una, en cuanto al almacenamiento de memoria. La memoria volátil, que son estas, yo cerré Excel y ya se perdió esa lista. La lista tiene persistencia de datos mientras el objeto esté activo. Ese es un tipo de persistencia. Y el segundo tipo de persistencia es persistencia de lógica o computacional, que son bases de datos. Yo puedo tener persistencia de datos cuando almaceno la información en una base de datos. Y esa base de datos yo la puedo llamar o consultar cuando yo lo necesite. Entonces son 2 tipos. Una que es no volátil. La volátil es en memoria RAM y está almacenada mientras la ejecución se esté realizando. Y la otra, que es persistencia real, que es sobre objetos lógicos, es decir, un disco duro, una memoria USB, todo lo que no tenga random access, es decir, acceso aleatorio a la información. Cuando se utiliza una memoria RAM, usted asigna información aleatoriamente, es decir, tengo un espacio, entrégueme espacio. Y no importa sobre cuál o sobre qué característica. Cuando usted tiene un disco duro, usted está llenando en morde la información. Y hay un tipo de paginación que es el que denota el disco duro. Cuando ese tipo de paginación se llena, él pasa a la siguiente. Y cuando ese tipo de paginación se llena, pasa a la siguiente y así sucesivamente. Por eso, cuando usted borra grandes pedazos de memoria, se empieza a fragmentar el disco. Porque él va de inicio a final buscando espacios disponibles, leyendo una tabla de asignaciones. Todo lo que usted tiene en su disco duro está organizado mediante una tabla de asignaciones. Esa tabla de asignaciones la crea el mismo procesador del sistema operativo y tiene un respaldo sobre el almacenamiento del disco duro. Ustedes no han notado que cuando miran un disco duro, yo les pongo aquí. Si el disco duro es como cuando está formateado, es como una hoja en blanco. Así, cuando comienza a utilizarse. El espacio lógico.
Cuando usted viene acá, mire, por ejemplo, Cuando fragmentamos, que organizamos exacto, todos usted los tiene una espacios. caché y un controlador. Y esa memoria flash NAND y esa memoria flash es la que almacena la tabla. Todos los discos tienen tabla y los sistemas operativos tienen una copia de esa tabla, que es una lista de uno a una tracamanada, a un listado gigantesco. Y ahí va a guardar, vea, en la primera posición está la primera casita de este barrio. En la segunda posición sigue la primera casita porque es más grande que este barrio. En la tercera casita sigue esa y así sucesivamente. Hasta que usted llena todas las casitas, ¿cierto? ¿Cómo es el tamaño de la asignación? Puede ser o muy grande o muy pequeño. Por ejemplo, los sistemas de YouTube tienen asignaciones de memoria de hasta 4 megas. ¿Por qué? Porque es más fácil contener videos en 4 megas y perder algún tipo de espacio que contener videos en muchas dimensiones. Ustedes no han notado que cuando formatean una memoria USB, él les pregunta algo como, venga, hay una asignación de datos o algo que ¿qué paginación quiere? ¿Sí han visto? Sí, señor. Pero entonces ahí me viene una duda. Y entonces esos discos nuevos, SSD, que dicen que no se fragmentan, ¿cómo hacen para trabajar entonces? Porque distribuyen la memoria. Perdón, en esa parte sí un poquito con relación a eso. El disco mecánico, que es el HDD, ese sí necesita desfragmentar porque graba en varios sectores, mientras que el SSD lo hace directamente en fila. Era lo que estábamos viendo ahorita en las listas. Lo hace así, él le encuentra un pedazo y él lo va llenando y se va montando. Exacto, lo que dice el compañero es cierto. Lo que hay que aclarar es que, venga, el disco duro mecánico, que es el de la izquierda, tiene un eje rotando constantemente y la lista está ordenada de centro hacia afuera. Al estar ordenada de centro hacia afuera, cuando usted va a buscar un archivo, usted tiene que ir a la tabla, identificar dónde está ese archivo y en cuántas partes está. Y empezar a meter cada una de las partes y guardar en la memoria del disco. Con razón es lento. Esta memoria del disco se va almacenando, se va llenando y cuando se llena, él tiene que ir a la memoria RAM a empezar a soltar. Por eso es que es más lento. En cambio, en un SSD usted no necesita ni asignación en la memoria RAM, ni asignación de una lista, porque él sabe en todo su controlador qué hay en qué archivo. Entonces él va y dice, venga, hay un pedazo acá, hay un pedazo acá y hay un pedazo acá, tráigalos, porque están en una memoria flash. Es decir, son memorias de rápido acceso, pero tienen esa capacidad de que usted solamente va y trae la información. Es por eso que son más rápidas. Bueno, volvamos a... Gracias por lo de persistencia. Sí, he escuchado mucho lo que llama Shared Preferences, como el tipo de ese que cuando es el local y lo de lógico de la base de datos, pero no tenía claro la idea en cuanto a eso. Listo. Hay otro tipo de persistencia que usted lo va a ver cuando está programando y es la persistencia mediante software. La persistencia mediante software es que usted llama una clase que tiene un objeto y ese objeto es una copia del objeto de la base de datos. Entonces lo que hace es, recibe ese objeto, recibe esa clase y él dice, venga, yo tengo una copia lógica de la base de datos. Insertemos, él inserta tan y va insertando. Cuando termina de insertar, él se va a la base de datos y hace la copia de ese objeto lógico, de ese objeto software y lo convierte en software de hardware, de disco duro. Entonces, cuando usted lo vea, cuando esté haciendo programación, eso se utiliza mucho en programación web porque es más rápida de esa manera. Listo. Jóvenes, 7:57. ¿Dónde nos quedamos? Voy a marcar ordenando listas, ¿cierto? Ya ustedes me dirán, si la clase de mañana terminamos el tema o hacemos ejercicios hasta donde vamos. ¿Qué me dicen? Terminamos el tema. Es mejor terminar el tema. Mañana de 2 a 3 terminamos el tema y les dejo los ejercicios y los vamos haciendo sobre la marcha. Sí, profe, mejor. Listo. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sí puedo estar a las 2, pero recuerde que hay compañeros que no pueden estar, entonces no sé qué opinarán ellos. Sí, tienes razón. Yo les voy a hacer un formulario ahora y se los pongo en el Classroom y que la democracia nos defina. ¿Listo? Listo. Hola. Hablar hoy sobre la tarea. ¿Cómo, perdón? Nos iba a hablar sobre la tarea que teníamos para el domingo.
Pero acuérdese que la tarea es el que la quiera hacer. Esto no es una camisa de fuerza. Listo. La clase del viernes pasado tenía unos ejercicios y depende si los quieren hacer o no los quieren hacer. Ah, ok. No es una camisa de fuerza, listo. El curso no es una camisa de fuerza. Es simplemente compartir conocimiento entre nosotros. Por eso vamos, miramos teclados, miramos memoria, miramos cosas así. Listo. Estamos aquí entre compañeros, entre estudiantes, estamos compartiendo información y compartiendo conocimiento. Listo. Listo. Profe, muchas gracias. Buena la clase. No, muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Gracias por escucharme estas 2 horas. Nos vemos mañana. Pasen una feliz noche, descansen mucho y que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Que les vaya muy bien. Voy a detener la grabación, ¿listo? Listo, profe. Espero verlo más adelante en algún curso. Claro que sí. De hecho, ¿En qué semestre estás?